We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. You can answer. Is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. La pandemia nos trae una serie de situaciones que nadie lo teníamos previsto dentro de nuestro plan de desarrollo. Anteriormente pues se manejaba base de datos en Excel, datos sin procesar, y hoy pues ya es una situación diferente. Como alcalde es un gran privilegio poder obtener esta herramienta como es el ARGIS para poder mejorar todos los procesos dentro de la administración. Como gestores catastrales es una herramienta supremamente útil. Hemos dado un acierto muy importante en el desarrollo de nuestra actividad como objetivo de la conservación catastral, porque no solamente lo estamos utilizando para catastro, sino también para gobierno. Tuvimos la oportunidad de realizar la actualización catastral, pero fue mediante el modelo tradicional que se venía haciendo. En este momento creo que con ARGIS para catastro el servicio que se ofrece desde la gestoría catastral, un servicio eficiente, con calidad y sobre todo oportuno para la comunidad. Gracias a la tecnología ARGIS y las aplicaciones que ofrece, hemos podido desarrollar en el municipio de Sesquilé nuestro mapa de servicios y ruta comercial, donde todas las personas que nos visiten en el municipio van a poder visualizar toda la oferta comercial que tiene el municipio de Sesquilé. Desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Sesquilé también hemos implementado la herramienta de ARGIS, una herramienta que nos ha servido para organizar toda nuestra parte operativa y técnica, el control de todos nuestros instructores, control de asistencia, nos da unas estadísticas a dónde podemos hacer llegar la información y los programas que nosotros manejamos y poder distribuir de una mejor manera las escuelas de formación deportiva. Utilizamos tableros de control que nos demuestra en tiempo real dónde están nuestros usuarios. Utilizamos ARGIS Pro de los procesos que llevamos como el ordenamiento territorial. Nuestro modelo de ocupación hoy está diseñado con las herramientas que hemos logrado a través del sistema ARGIS. Igualmente, todo el tema de titulación de predios, legalización urbanística y legalización
de ocupantes del casco urbano. Elaboramos una encuesta sobre habitabilidad. Con estos insumos obtenidos vamos a evaluar y a obtener los déficits cualitativos y cuantitativos para establecer a qué familias podemos beneficiar con mejoramientos, construcción o compra de vivienda nueva. La Secretaría de Gobierno del municipio de Sesquilé viene adelantando a través de ARGIS todo el sistema de información geográfica y hemos trabajado una que es el módulo de rendición de cuentas, donde nosotros vamos a encontrar en un solo lugar toda la gestión administrativa y financiera que hace la administración municipal. Y el acceder a la denuncia se dificulta mucho, de manera especial para el campesino y la gente que está más apartada en el territorio. A través de un código QR o a través de un link pueden acceder y con solamente 5 preguntas nos generan una alerta a la Secretaría Administrativa y de Gobierno para que nosotros podamos hacer esa denuncia, apoyarlos a ellos. Desde nuestro equipo utilizamos la tecnología ARGIS Pro y la tecnología Survey 123. Esta tecnología nos permite generar formularios y generar estadísticas reales de todos los actores en el sector de educación, en el sector de salud y en el sector de programas vulnerables. Es muy cuantificable en el sentido que vamos a la población exactamente a donde tenemos focalizadas nuestras necesidades, podemos emitir resultados reales. Es de resaltar que optimizamos en el uso del papel. Las gestoras salen a trabajar en campo con las herramientas tecnológicas, ya no utilizamos formularios, esto optimiza más los resultados y tenemos un importante ahorro y aporte a la ecología. La comunidad se va a ver beneficiada básicamente en que vamos a tomar datos reales. Uno de los primeros reconocimientos que puede recibir el municipio de Sesquilé justamente con el manejo del ARGIS es el Big Data en época de pandemia, donde se pudo entregar una información precisa, localizar las personas que podrían ser posibles contagiados y de esta manera conocer los mapas, identificar las personas geográficamente, donde ahí nació un gran proyecto que se denominó Ciudades y Territorios Inteligentes. El futuro de Sesquilé con el tema de ciudades inteligentes puede reunir una gran información que sea administrada mediante los diferentes mapas, durante las diferentes estadísticas que se puedan establecer para las tomas de decisiones que buscará mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Con la tecnología ARGIS disfrutas lo mejor de Sesquilé. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Andrés Cosio, gerente de cuenta del gobierno local. Muchísimas gracias por participar en este webinar el día de hoy. Les agradezco, por favor, esperemos 2-3 minuticos mientras ingresan más asistentes al webinar. Ok, gracias. En la ejecución del proceso catastral hemos visto mejoras desde la etapa de erradicación del trámite, ejecución, cierre y notificación y aplicación de estos cambios. Además, en los reportes estadísticos de seguimiento, clasificado por tipos y estados de trámites, en la generación integrada de productos en la plataforma administrativa de la solución de ARGIS para Catastro. Hemos estado trabajando ya a lo largo de un año con esta solución y ha sido muy importante la entrega que hemos podido darle a la comunidad a través de los servicios y lo que podemos ofrecerle a través de la gestoría catastral. La solución de ARGIS para gestión catastral nos ha permitido darle un verdadero enfoque multipropósito al catastro de Barranquilla. Sus bondades nos han permitido interactuar en tiempo real con los demás actores que toman las decisiones del territorio. La tecnología ha aportado a la gestión catastral, mejorando la captura de información que se hace en las visitas de campo, disminuyendo los errores humanos, mejorando la eficiencia en los flujos de trabajo y teniendo unos tiempos de respuesta adecuados para el usuario final.
Creo que con ArcGIS para Catastro hemos dado un acierto muy importante en el desarrollo de nuestra actividad como objetivo de la conservación catastral y que particularmente es un beneficio muy grande no solamente para la oficina sino también para el municipio, porque no solamente lo estamos utilizando para catastro sino también para gobierno, que lo estamos manejando también en la encuesta multipropósito, porque la idea es integrar todo esto en un gran paquete funcional que le permita al gobierno municipal tomar las mejores decisiones y las mejores alternativas en cuanto a inversión. Creo que desde el multipropósito y sus estándares de calidad requieren la optimización de los procesos del catastro. La tecnología está jugando un papel muy importante, enmarcada en el proceso de transformación digital de los territorios. We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. You can answer. Is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por participar en este webinar, la importancia de la tecnología con mapas en los municipios. El día de hoy vamos a tener 3 presentaciones muy interesantes. Espero que sean bastante provechosos para ustedes. Una de ellas va a estar a cargo del ingeniero Juan Camilo Gómez. Él nos va a hablar un poco de los SIG para el manejo de información geoespacial en los municipios. Digamos, es una presentación muy básica de cómo funcionan los SIG para estos municipios y estos participantes que están trabajando en este momento o están en el webinar, entiendan con un poco más de intuición el manejo de los sistemas de información. Luego de la presentación de Juan Camilo viene el ingeniero Mauricio Andrés Zuluaga, nuestro ingeniero de soluciones en ENRI Colombia. Él nos va a explicar cómo se aplican los SIG en los municipios y vamos a hablar específicamente de un caso muy interesante que es el caso de Sesquilé, un caso de éxito que tenemos nosotros en ENRI y que ha sido muy importante en implementación de nuestra tecnología. Y para finalizar vamos a tener
la participación del ingeniero Luis Fernando Magín, o el geógrafo, Luis Fernando Magín, que nos va a hablar un poco acerca de las soluciones que tenemos, algunas soluciones que tenemos desarrolladas desde nuestro grupo de gobierno local, soluciones para ESRI para su territorio. Espero que este espacio sea de su agrado, que lo aprovechen bastante. Tienen a disposición el chat para hacer todas las preguntas que requieran. Y antes que eso, antes de darle la palabra a Juan Camilo, vamos a hacer una pregunta de sondeo para conocer con ustedes qué tanto conocen de nuestra tecnología. Entonces, por favor, me indican si ya están viendo la pregunta de sondeo. Sí, José, ya la están viendo. Ok, muchas gracias. Listo, quedamos entonces atentos. Ahí estamos viendo los resultados. Ok, perfecto. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, ahora le podemos dar entonces la introducción a Juan Camilo. ¿Cierto? Bueno, como les decía, Juan Camilo hace parte del equipo de DreamGIS, es un partner nuestro que viene trabajando con nuestra tecnología desde hace ya un tiempo. Bienvenido, Juan Camilo, al webinar y gracias por acompañarnos con tu presentación. Él nos va a hablar, como les decía, un poco de la introducción de los SIG para el manejo de la información geoespacial en los municipios. Y bueno, quedan ustedes ya con Juan Camilo. Juan Camilo. Bueno, muy buenos días, José, gracias por la presentación, gracias por invitarme a este evento tan importante. Realmente nos complace mucho acompañarnos el día de hoy. Solo antes de comenzar, ¿me pueden confirmar que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Juan Camilo, yo te estoy viendo, no sé. Listo. Sí. Ok. Listo, perfecto. Gracias, José. Bueno, me ha invitado Esri Colombia a hablarles desde un enfoque de introducción a qué significan los SIG y cómo los SIG influyen en el manejo de la información geoespacial en los municipios. Ese es mi objetivo del día de hoy. Empecemos con las definiciones. En general, cuando hablamos de SIG, en la literatura encontramos muchísimas definiciones, cada una desde un enfoque académico diferente. Pero en general hay un punto de coincidencia en qué son los SIG. Los SIG son sistemas o herramientas que me permiten conjugar 4 elementos principales. Los datos que principalmente son geoespaciales, pero que también pueden ser datos atributivos o datos tabulares que se conjugan. De los datos debemos hablar que hay datos que representan las realidades de los territorios, como por ejemplo las vías, los predios, la luminaria, etcétera. Ese tipo de datos son conocidos como datos generalmente vectoriales. Y tenemos otro tipo de datos que son los datos que se conocen como datos de tipo raster, que un muy buen ejemplo son las imágenes de satélites, que muchos hemos visto navegando pues en los mapas base, donde veo mi casa desde el aire y la identifico según el terreno. Esos son datos de tipo raster. Algo que quiero destacar de los datos es que cuando hablamos de SIG, la importancia de los datos es muy alta, porque de la calidad de los datos que yo ingrese al sistema será también la calidad de lo que obtenga, ¿sí? Ese es
eso es un punto muy importante. En los datos también tengo que evaluar, entre muchas otras cosas, de cuál es la fuente, si la información ha sido recolectada directamente en el terreno o se ha recolectado por fuentes externas, si viene de información oficial o no, etc. Esa parte de los datos es algo que ustedes siempre tendrán que tener en cuenta en los SIC. Luego viene otro componente muy importante y es las capacidades que da un software. En general en el mercado existen software de sistemas de información geográfica, pero el software que es transversal a todas las organizaciones, o sea, que es corporativo, es el software de ArcGIS, que me permite conjugar diferentes tipos de funciones, desde funciones de escritorio hasta funciones en la web, o sea, ver hasta los mapas directamente en la web. Eso es una funcionalidad que tiene el software de Esri, que además va a permitir procesar grandes volúmenes de información, hacer análisis espacial y toda una serie de procesamiento sobre la información que lo hace muy potente en el mercado. Lo siguiente y muy importante es que yo puedo tener el mejor software, pero además debo tener un buen hardware que me lo soporte. Acá estamos hablando de sistemas de información. En general, los sistemas de información requieren una competencia lo suficientemente fuerte en hardware que me permita hacer todos esos procesamientos, porque aquí estamos hablando de volúmenes de datos y de tipos de datos especiales que necesitan un hardware para ser procesado. Y algo que no podemos olvidar es que necesitamos un talento humano que conozca de los sistemas de información geográfica, que sepa desde bases de datos, visualización de información, cartografía, e incluso desde el aspecto artístico, cómo representar la información. Cuando yo conjugo estos cuatro componentes, perdón, lo que obtengo a partir de todos esos flujos de trabajo son unos productos de información. Esos productos de información generalmente son esos mapas bajo los cuales yo tomo decisiones desde diferentes ámbitos. Entonces pueden ser mapas que yo imprima y pegue en mi oficina para comenzar a dibujar sobre ellos y a tomar decisiones. Eso es como se hacía tradicionalmente, o tener aplicaciones a las que yo ingreso y consulto la información directamente. Esas son aplicaciones web geográficas o portales, o incluso llevar la información geográfica al terreno. Todos esos productos de información surgen de esa interacción de esos cuatro componentes. Los TIC han ido evolucionando con el tiempo y a su vez también el comportamiento de las organizaciones. Entonces hay un concepto muy importante en los SIC que se llama el concepto de WebGIS. Lo iré explicando en esta y en la siguiente diapositiva. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo es esta evolución. En un principio y en general las organizaciones comienzan a explorar los SIC con herramientas de escritorio y van almacenando los datos en carpetas. Esto es un buen punto de inicio porque es una exploración de los SIC y de la potencialidad de los mismos. Sin embargo, tiene unas falencias. Si yo quiero tener, por ejemplo, y este es el caso típico que se da en las organizaciones, una capa de predio o de predios que están divididas en 3 profesionales y cada uno hace las modificaciones que necesita hacer para la lógica de su rol, a nivel de organización, ¿cuál capa es realmente válida? Yo podría decir que ninguna de las 3, porque cada una lleva una secuencia diferente. Ese es el sistema en el que yo almaceno los datos en carpetas y que tiene unas falencias en cuanto al nivel administrativo. Eso dio paso en el origen, y eso también da paso en las organizaciones, a que la información se comience a manejar en bases de datos centralizadas, en bases de datos corporativas, donde tengo una única fuente de información y las capacidades de editarla desde múltiples, por múltiples profesionales o desde múltiples puntos. Sin embargo, esto es una solución que aún queda encerrada dentro de las organizaciones y que no puede ser fácilmente compartida al interior de la organización o fuera de ella. Eso da paso en la evolución de los SIC a la capacidad de crear servicios a partir de la información, y cada vez voy recogiendo lo mejor de lo anterior, y publicarlo en aplicaciones geográficas o consumirlo en soluciones de escritorio e incluso en dispositivos móviles. La circunstancia aquí es que yo consumo los servicios según la necesidad, y eso pues hace que haya una carga. Y además se vuelve una solución que aún sigue siendo altamente especializada, que quiere decir que es difícilmente configurable en muchos casos y que también es a veces difícilmente usable. Y eso me permite dar el último paso, que es la actualidad de los SIC. Es eso
en lo que yo concentro la información, ese portal que me permite centralizar los datos y pensar no solo en los profesionales que tradicionalmente usan la información geográfica, sino llegar a otro tipo de públicos. Ese es el concepto en general de WebGIS, es SIG directamente en la web. Cuando yo hablo de SIG en la web, empiezo a pensar, como les estaba diciendo, no solo en el rol de unos profesionales especializados en cartografía o en sistemas de información geográficos en general, sino en diferentes perfiles. Las personas que van a campo y recolectan la información, los tomadores de decisiones, los gerentes, el público en general. ¿Por qué? Porque los WebGIS se basan en un concepto que es el concepto de las aplicaciones, que quiere decir que yo ajusto la información a las necesidades de cada uno de los roles que intervengan en el sistema. Con ese ajuste de la visualización y de las capacidades de las aplicaciones, pues básicamente estoy empoderando a partir de información geográfica a cualquier perfil dentro de mi organización o fuera de ella. Esa es la ventaja de usar los WebGIS, es la forma en la que masifico la información geográfica. Y tengo diferentes capacidades. Aquí vemos algunos ejemplos de visualización. Según mi necesidad, según mi rol, yo puedo usar una u otra aplicación o sumarlas. Pero la idea es que cada aplicación me vaya respondiendo algo, un objetivo, me permita hacer específicamente lo que necesito para aportarle a la organización. En general, pensemos en un tomador de decisiones. Un tomador de decisiones no necesita muchísimos botones para entender. Él necesita entrar a una aplicación y ver estadísticas descriptivas que le dé un panorama general de lo que está ocurriendo en un territorio. Pensemos en los municipios, por ejemplo, que yo quiera analizar cómo va el avance de un censo predial, ¿sí? O un proceso de creación de una base de datos de SISBEN. Entonces, el gerente no necesita el detalle extremo, sino necesita ver cuál es la población que está siendo censada, dónde está siendo censada y cuál es el porcentaje de avance. Ya con eso a él le da una visión general. Por el otro lado, la persona que controla campus sí necesita saber, por ejemplo, cómo están los profesionales avanzando en el proceso, cuántos predios están visitando por día y necesita otro tipo de estadísticas más detalladas. Y eso hace que la misma información que al final es el censo predial se acople según la aplicación al perfil con el que se está trabajando. Hay algo muy importante y es que yo no puedo ver a los SIG como un componente aislado dentro de mi organización, sino los SIG permiten y están construidos pensando en integrarse con otras soluciones dentro de mi organización. Entonces yo me puedo integrar de múltiples formas a otros elementos, pero casi que de forma transparente puedo hacer intercambio de información. Bien sea que yo desde mi sistema geográfico le envíe información a otros sistemas o viceversa, que los sistemas que tengo en la organización me alimenten mi sistema de información geográfico. Eso es bastante relevante porque permite una comunicación transversal a lo largo de la organización. Y en general, lo que buscan es solucionar problemas, problemáticas que yo puedo representar en el espacio, ¿sí? En un espacio o en un área de estudio. Y puedo, al interior de mi organización o en mi entidad, resolver problemas relacionados con el transporte, con los temas de agricultura, con la misma política que se crea de gobierno, de hacienda, en los problemas de infraestructura o en las medidas de política pública respecto a la infraestructura, o cómo es el comportamiento de las variables medioambientales en mi municipio, o si tengo o no los suficientes hospitales y los análisis que me permiten entender dónde y cómo debería ubicar la infraestructura que le supla las necesidades a mi comunidad. Y por otro lado, eso es a nivel interno. Por otro lado, también puedo pensar en el ciudadano, en cómo yo al ciudadano lo empodero, le doy la información que requiere, digamos, para poder entender cómo se comporta el gobierno del que es su interés a nivel municipal, cómo es la información predial, dónde tengo ciertas circunstancias de urbanismo, etcétera, información que los ciudadanos pueden requerir a los municipios. También cómo me puedo comunicar con otras entidades transfiriendo la información, mi información y recibiendo información de ellos, o cómo también participo en proyectos de características público-privadas o de ONGs en compartir información que me puede ser útil. Y es toda esta
conjunción de cosas lo que me permite comenzar a solucionar problemas o comenzar a potenciar los aspectos de mi municipio. Y deteniéndome un poco más, los SIC en general se vuelven una herramienta muy potente de comunicación con la ciudadanía. Destacaba hace un momento que la ciudadanía en muchos casos está ávida de conocer información de lo que ocurre en el territorio y la necesita para, digamos, pensémoslo en el aspecto académico, para hacer análisis con información oficial que le dé certeza que los análisis que están haciendo pueden ser válidos dentro de un territorio. O pensemos en un ciudadano que necesita conocer cuál es el comportamiento de su predio. Entonces ahí yo les estoy mostrando dos ejemplos. Uno desde yo tengo los datos y los proceso para mi propio fin, o consulto un dato puntual y el sistema me devuelve la información sin que yo necesariamente los tenga que descargar o conectar con mis funcionalidades. Y es eso lo que también vuelve poderoso a los SIC, y es que me permite comunicarme más allá dentro de mi organización con la ciudadanía, comunicarles información a los ciudadanos de forma clara y que realmente sea oportuna. Bueno, eso es básicamente la presentación que les preparé. Es una presentación introductoria. La verdad, espero que les haya gustado y nuevamente agradezco a los organizadores del evento la invitación. Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la presentación. Ahí en el panel, como están viendo los asistentes, si tienen alguna pregunta para Juan Camilo, se la pueden hacer directamente, que nosotros ahorita se les estaríamos respondiendo con todo el gusto. Entonces, ahora, para continuar con el webinar, chao, Juan Camilo, ahorita hablamos. Para continuar con el webinar, vamos a darle el espacio al ingeniero Mauricio Andrés Zuluaga. Él nos va a hablar de cómo se aplican los SIG en los municipios, y va a hablar especialmente de un caso muy interesante que es el caso de Sesquilé. Caso, como les mencioné al principio, un caso de éxito que venimos trabajando desde hace algunos años y que cada vez ha ido tomando más fuerza, y es un ejemplo de implementación interesante dada la categoría y dadas las condiciones del municipio como tal, por su población y por su tamaño. Entonces, le damos la bienvenida a Mauricio al webinar. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Bien. ¿Me confirmas, por favor, si están viendo pantalla? Sí, en este momento ya estamos viendo pantalla. Entonces, te dejamos con la presentación y dale. Dale, muchas gracias. Bueno, hoy en el día de hoy vamos a hablar sobre Sesquilé. Es un caso de éxito muy importante para nosotros. Ya se dan cuenta por qué. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, quiero que conozcan algo sobre Sesquilé. Sesquilé es un municipio de sexta categoría, el cual tiene unos arraigos culturales, ancestrales y de turístico muy marcados, en los cuales sobresale principalmente su arquitectura. Está compuesto por 14 veredas. Algo muy importante, y es que es el lugar de la laguna de Guatavita como tal, la laguna, la principal, no el embalse. Perdón. Tiene centros turísticos naturales muy importantes. El Cerro de las Tres Viejas es uno de los más importantes de la región. Su arquitectura en cuanto a iglesias, comunidades religiosas, también lo es. Es un municipio muy de época colonial, y tiene otros emblemas naturales que permiten convertirlo en un elemento, en un municipio turístico por naturaleza. En este momento los logros, Sesquilé ha tenido unos logros en cuanto a sistemas de información geográfico muy importantes. Ha sido reconocido a nivel nacional como uno de los municipios en los cuales los SIG que han desarrollado han sido primordiales para el desarrollo de la gestión territorial por parte de la administración, en cuanto a que les ha permitido conocer más su territorio, les ha permitido evidenciar esas fallas o esas necesidades de la comunidad y poder llegar a ellas con soluciones pertinentes. Perdón. Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? En Sesquilé
como muchos municipios de nuestra geografía nacional y con los cuales ARRI se solidarizó durante el periodo de pandemia en el 2020 y les hizo préstamo de licenciamiento para que ellos pudieran de alguna forma poder controlar, poder conocer cómo estaba el tema de COVID, toda la información relacionada con COVID en su territorio, lugares donde se estaban desarrollando, donde se estaban acumulando los enfermos, cómo se estaban desplazando, hacia dónde se estaban yendo esos contagios, o inclusive lo más importante, cómo se podía desarrollar algún elemento o alguna aplicación que les permitiera hacer seguimiento a esas entregas de ayudas humanitarias en las diferentes veredas y en los diferentes lugares del municipio, para poder llegar a esas personas con esas necesidades y poder a la vez que la administración pudiera tener tener el soporte de a qué familias iba a ser, se había entregado todas esas ayudas. Entonces, ellos utilizaron nuestra herramienta para poder consolidar esos datos de casos de contagios, de muertes, de casos recuperados en todo el municipio, pero también tuvieron la capacidad de identificar a dónde estaban llegando esas ayudas, cuáles eran los puntos, cuáles eran sus beneficiarios, de tal forma que ellos ya tenían espacializado, individualizado esos grupos familiares y poderles llegar de una forma más asertiva con mejores soluciones a sus necesidades. Después de que pasó todo esto de pandemia, ellos lograron tener algo muy importante que en este momento Sesquilé es el representante de eso. Sesquilé como municipio es esta categoría, es el único municipio que tiene reconocimiento de gestor catastral ante el IGAC. Ellos son los únicos que de esta categoría de municipios tienen esa capacidad de desarrollar su propio catastro. Entonces es algo muy importante, a comparación inclusive de ciudades grandes que no lo han tenido, por ejemplo Pasto, la misma Popayán, otras ciudades a nivel nacional de categoría superior no han podido lograr esta connotación. Lo que les ha permitido a ellos generar información, identificar las características de su territorio, cómo está la predación, la destinación del suelo, el uso del suelo, y algo muy importante, les ha permitido por medio del impuesto por el impuesto predial tener una nivelación en cuanto a los recursos adquiridos. Esos son los recursos propios de cada municipio y de los cuales pueden tener buenos beneficios para el desarrollo de su territorio. Entonces, ellos ya han creado herramientas en las cuales tienen capacidad de mostrar a la comunidad, de que la comunidad pueda entender cómo está desplegado o cómo es la información o todo aquello que haga referencia a su predio, su capacidad de desarrollo, las zonas físicas, cómo está evaluado. Todo esto ha llevado a la posibilidad de que toda la entidad como la administración tenga un centro de datos que pueda ser reconocido y tenga un único dato que pueda ser trascendente ante toda la alcaldía. O sea, que si yo tengo el dato del predio, ese dato predial sea utilizado tanto por planeación, catastro, infraestructura, todas aquellas subdivisiones o divisiones de la entidad que necesiten ese dato para trabajar y ser fuente fundamental de la información. Esto les permitió a ellos crear algo muy importante. Con nuestras herramientas desarrollaron una encuesta multipropósito, en la cual ellos caracterizaron toda la población del municipio, tanto a nivel urbano como rural. Y a partir de esto, de cada una de esas encuestas, de las cuales hizo parte la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo. Todas estas secretarías se unificaron y permitieron generar una encuesta que les permitía caracterizar, conocer a cada una de las familias del municipio. Con esto le permite a la administración
tomar decisiones, tener conocimiento de la población, cuáles son sus necesidades principales. Por ejemplo, tienen la capacidad de identificar, por ejemplo, cómo se comporta el municipio en determinadas épocas del año, más que todos los fines de semana, sabiendo lo que permite concluir que Sesquilé es un municipio habitacional los fines de semana. ¿Por qué evalúan esto? Por la demanda de parqueaderos o por el nivel de ocupación de vehículos que tiene el municipio en esas fechas, disminuyendo la capacidad de movilización. Entonces, esto le permite identificar y generar nuevas políticas o generar programas que permitan disminuir estos riesgos, estas problemáticas y darle solución a estos problemas. También tienen la capacidad, como estabais, creo que lo resolvieron en el municipio, en el video al principio, de hacer un seguimiento de los principales indicadores para conocer cómo se están desarrollando esas actividades en el municipio. Cuáles son los proyectos, cuáles son los programas que están focalizados en las diferentes líneas estratégicas, en los diferentes sectores, y cuáles son las evidencias que tienen para mostrar esa evolución tanto a nivel de ejecución como a nivel presupuestal. También tienen la capacidad o han desarrollado actividades que les permiten identificar aquellos focos de delitos en todo el territorio, pudiendo generar análisis, pudiendo identificar cuáles son las causas tanto externas o internas en esos sectores que están produciendo esos fenómenos delictivos. Como les estaba comentando ahora, tuvieron la capacidad con esta encuesta de identificar todo lo que tiene que ver con la movilidad. Cuáles son los problemas principales de movilidad en el municipio, cuáles fueron sus épocas o las fechas en que se presentan estas aglomeraciones de vehículos en el municipio y cuáles serían los programas que permitirían dar solución a estos problemas. También desarrollaban encuestas sociales. Hay un programa muy importante en el cual ellos identificaban cuáles eran los estudiantes en zonas urbanas y rurales que tenían déficit de aprendizaje. Entonces lo que hicieron fue crear un programa en el cual tenían tutores que iban directamente hacia esos lugares, agrupaban a los niños y pueden darle solución o pueden responder a las inquietudes o mejorar esos programas de asesoría que tienen. En la parte deportiva desarrollaron actividades o desarrollaron formularios que les permite a ellos identificar a las personas que están haciendo uso de esos escenarios deportivos, a qué horas, el género, y también hacer un seguimiento físico a cada uno de esos deportistas estrella para poder identificarlos y poder con ellos generar un programa de bienestar. Con la parte de desarrollo rural les permite a ellos poder identificar cuáles son las granjas productivas, los predios que están produciendo riqueza en el municipio, qué productos se están desarrollando, qué cantidad de productos y cómo está haciendo la comercialización de estos productos. De esta forma ellos pueden conocer toda la cadena productiva de su propio municipio y enfocarse de esta manera en aquellos productores que necesitan un mayor apoyo para el desarrollo de estos negocios. Como lo ven, entonces Sesquilé en estos momentos se ha focalizado en el hecho de que toda la información que está capturando sea información geográfica, pero también enriquecida con información tabular. Esa combinación nos permite generar actividades, conocer el territorio y prosperar, dar soluciones a las necesidades de nuestra sociedad. José, continúa. Listo, Mauricio. Muchísimas gracias por la presentación. Como pudieron ver,
el municipio de Sesquilé ya viene trabajando desde hace mucho tiempo con nuestra tecnología, es un caso de éxito muy interesante. Si ustedes necesitan más información del proceso que hemos llevado con el municipio de Sesquilé, si requieren de pronto alguna reunión, que conozcan más detalles, nos indican que de verdad que les va a interesar mucho y ese proceso ha sido un proceso muy gratificante tanto para nosotros como los proveedores de la tecnología, como para ellos que le están implementando. Entonces, ahora para seguir con la presentación, invito a Luis Fernando Magín. Él nos va a hablar de las soluciones que hemos desarrollado nosotros dentro del grupo de gobierno, Soluciones Argis. Estas soluciones nosotros las hemos desarrollado pensando mucho en las necesidades que tienen los diferentes municipios y las entidades a las cuales está dirigida la solución. Y como parte de ello es tratar de democratizar un poquito los sistemas de información geográfica, que podamos entrar y que los municipios y las entidades tengan la capacidad de empezar a interactuar con nuestra tecnología. Entonces, los dejo con Luis Fernando. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación y dale. Ahí te dejo entonces con el auditorio. Listo, muchas gracias, José. Buenos días a todos. Bueno, como lo mencionó José, la presentación que voy a realizar a continuación pues está enfocada hacia esas soluciones que como tal tiene el sector y pues es el Colombia, ¿cierto? Entonces pues vamos a entrar a mirar cómo funcionan y cómo están, digamos, estructuradas estas soluciones. Entonces pues para eso nosotros tenemos algunos elementos que efectivamente enmarcan lo que contempla toda la solución pues de EDGE. Efectivamente se enfoca en esos datos que viene siendo esa consolidación pues de fuentes de información tanto geográfica o alfanumérica que pueda tener el municipio. La parte de los sistemas ARGIS, digamos que este es el elemento que nos va a permitir engranar todos los diferentes flujos que nosotros tengamos. Entonces aquí dentro de este sistema ARGIS nosotros vamos a encontrar las diferentes herramientas que van a estar muy relacionadas hacia cómo se puede solucionar estas problemáticas que podemos encontrar en nuestro territorio. Vamos a encontrar herramientas que van a estar enfocadas hacia esas aplicaciones web. Vamos a encontrar, como lo mencionaba ahorita Mauricio con el caso de Sesquilé, unas herramientas que son muy valiosas y muy operativas para esa funcionalidad. Por ejemplo, las móviles que nos van a permitir recolectar esa información que nosotros vamos a tener en campo, ¿cierto? Y pues también esta parte de las herramientas de escritorio, que son las que nos van a permitir hacer los diferentes procesos de los datos pues, que tengamos. Dentro de esos elementos también que componen esta parte de las soluciones ARGIS, pues encontramos lo que tiene que ver con los servicios profesionales. Los servicios profesionales son principalmente estos ingenieros o el personal como tal, o de la parte de partner que tienen ese conocimiento y nos ayudan a esa transferencia de saberes o de conocimientos de cómo deben de estar organizados los datos, cómo se van organizando los datos y para dar esa optimización de procesos que a la final es lo que la mayoría pues, de entidades requiere, optimizar procesos, administrar muy bien los recursos y pues digamos que al tener una solución que simplemente nos va a llevar hacia la solución, pero con un mínimo de esfuerzo, digamos, operativo directamente desde la parte de la entidad, digamos que nos entregan los datos, nosotros nos encargamos de que esa solución sea pues entregable, funcional y que sea operativa a partir de esa transferencia de conocimientos que vayan a tener de los diferentes pues, especialistas. Está la parte del flujo de trabajo. En la parte de los flujos de trabajo nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con esos procesos de funcionamiento de la solución. Entonces, las diferentes etapas. Entonces, si hay una etapa, por ejemplo, de campo, cómo se estructura como tal ese funcionamiento, si hay algunos procesos, cómo se estructuran esos procesos, cómo se hacen las publicaciones, cómo se van haciendo las configuraciones en las diferentes visores o tableros de control. Entonces, todo esto pues, estaría pues, en esta parte de los flujos de trabajo que ahorita entraríamos como a observar algunos resultados de las soluciones que tenemos y pues la parte de entrenamiento, digamos que esta es una parte también muy esencial
digamos que dentro de estas soluciones son propias y son dictadas por personal pues ESRI, en el cual pues van a abordar los temas principales de esa solución, cómo entender la solución, se hacen esas transferencias de conocimiento y pues también digamos que lo que nos permite ser como tal estos usuarios ESRI es que efectivamente vamos a tener ese modo de poder hacer los diferentes cursos, poder indagar más sobre los diferentes componentes y eso pues es una gran ventaja pues a diferencia pues de otras tecnologías, ¿cierto? Aquí hay una nota, digamos que dentro de los gobiernos que tenemos actualmente locales, pues más de 150 pues, clientes hoy en día pues están utilizando estas herramientas, este sistema ARGIS, que a la final pues lo que nos ayuda es a tener esa tecnología pues geoespacial para una gestión pues muy amena, digamos muy manejable hacia los territorios. Entonces, bueno, aquí parte también como de estos complementos, ¿no? En la parte de los sistemas ARGIS, pues lo que mencionaba, nos ayudan a integrar estas tecnologías con el negocio, en este caso pues con nuestro territorio, la especialistas ARGIS que efectivamente mayor eficiencia de los flujos de trabajo. En la parte de los procesos y funcionamiento de la solución, hay algo también que vamos a ver en las diferentes soluciones y es ese componente de la normatividad. Ese componente de la normatividad pues nos va a ayudar a tener una justificación efectivamente de por qué nosotros tendríamos que optar o por qué tendríamos pues, que evaluar o tener esta solución. Efectivamente están sujetas a normativas, ¿cierto? En algunas con caso pues, de obligatoriedad, cumplimiento. Está la parte pues, de las operaciones también pues, desde nuestros propios equipos y esta parte de datos y todo lo que conlleva hacia esa estructuración es efectivamente a prestar esos mejores servicios, a tener esos datos bien organizados, esa administración de datos que hoy en día pues, es como un problema mayor en muchos municipios. Entonces es lograr entender todo este flujo de trabajo, cómo funcionan como tal nuestras soluciones y ahora sí pues vamos como a entrar al grueso pues de la materia en cuanto a las soluciones. Entonces, dentro de los municipios, nosotros como administradores, como tal de nuestro territorio o de nuestro territorio, podemos identificar qué problemas podemos nosotros evidenciar. Podemos, por ejemplo, tener algo que conlleva hacia la parte de observar, la parte de inventariar, reportar, identificar, monitorear, vigilar, y que todo esto nosotros lo podemos estar conectando hacia soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a conectar eso a la parte pues, de soluciones? Pues nosotros tenemos aquí, vamos, un portafolio de soluciones que van enmarcadas efectivamente hacia esas necesidades. Aquí las diferentes presentaciones que tuvimos ahorita, pues mencionaban efectivamente que hay unas soluciones, pero que responden hacia problemáticas, ¿cierto? Esas problemáticas normalmente van sujetas a diferentes características o a diferentes necesidades. Entonces, por ejemplo, esta parte de monitorear, entonces monitorear lo estamos marcando hacia esa rendición de cuentas que efectivamente está enfocada hacia el seguimiento y la transparencia de recursos públicos, ¿cierto? Que hoy en día digamos que pues es necesario, está cobijado pues bajo una normativa, la parte como tal de los sistemas integral de nacional de carreteras, es inventariar, tiene una normativa pues de que de un uso y de un cumplimiento pues obligatorio, ¿cierto? En este caso se rige por una entidad que es la nacional, que viene siendo el Ministerio de Transporte y lo cual pues ha preparado también diferentes pues metodologías pues para adaptar y que efectivamente todos los municipios tengan ese reporte pues en los tiempos que ellos establecen. La parte como tal de las licencias de Luis, disculpa, estamos teniendo unos problemas con tu audio. No sé si puedas comprobar la entrada de tu micrófono en el panel de audio. Hola.
Listo, ya te escuchamos bien. Gracias. Puedes seguir, por favor. Sí, listo. Hola, disculpa, entonces creo que tenía un problema de audio. Bueno, estaba explicando como tal estas soluciones que tenemos en nuestro sector. Estábamos pues en la parte de ARGIS para catastro, que efectivamente contempla y responde pues a esa normativa que pues se dispone que efectivamente todos los municipios pues, deben de tener su actualización catastral, y la parte de reportar que se enfoca pues en la parte de realindera y que su solución se basa principalmente en esa en ese reporte de los diferentes linderos de los diferentes predios que puedan pues, tener los municipios. Entonces vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle con las soluciones de rendición de cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir pues, pasando como tal uno de los principales pues, entregables que va a tener como tal la solución. Recordemos que va a estar pues, enmarcada hacia la parte de esas rendiciones, pero hay algo muy importante y es que con qué normativa está amarrada, a qué normativa está respondiendo. En este caso, pues responde pues a la ley 489 de 1998, la cual pues exige como tal a las diferentes entidades públicas que tienen que presentar pues esa rendición de cuentas, ¿cierto? Desde la rama pues ejecutiva y las audiencias públicas, y que nos permite pues efectivamente tener y poder identificar esos avances y esas ejecuciones que se han hecho pues en el presupuesto público. Asimismo, con estas herramientas pues se pueden entrar a visualizar de forma sencilla el progreso pues alcanzado de cada administración, de cada periodo de tiempo de los diferentes proyectos, y también pues dentro de lo que se encuentra como tal de estos beneficios y de lo que caracteriza como tal esta solución, esta es en la parte de fortalecer esa responsabilidad de transparencia y comunicación pues hacia las diferentes comunidades pues que integran como tal nuestro territorio. Acá hay un código QR, digamos que aquí nosotros podemos, pues también ahorita compartimos esta parte para que ustedes puedan escanear y puedan también entrar en detalle, interactuar con esta parte pues de la solución. Entonces vamos a pasar a la otra solución que viene siendo el inventario nacional SIM, que efectivamente como tal en su resolución da un apartado de cumplimiento, de que hay una obligatoriedad que efectivamente todos los municipios pues, que componen el territorio colombiano deben de reportar como tal el estado de sus carreteras. Para eso, pues está la resolución entonces 412 del 2020, la cual pues es una resolución desde el Ministerio de Transporte, y en donde ellos principalmente pues enmarcan esa metodología para que los municipios puedan adaptar todos esos comportamientos, toda la parte del Estado, las evidencias hacia este modelo. ¿Cuál era uno de los principales problemas que identificó el Ministerio de Transporte y por qué los municipios y por qué pues desde este año, desde el 2020 y todavía no se han actualizado? Digamos, uno de los principales problemas pues que el municipio desconoce efectivamente de que debe de reportar, y algunos casos pues que ellos también los mencionan ahí, es que los municipios han tenido un problema en cómo entender estos datos geográficos, porque ellos los piden igualmente dentro de su modelo para ellos cargar como tal en todo el repositorio pues, nacional que se tiene. Entonces el problema es que efectivamente hay una estructuración muy adecuada, muy precisa, la parte de los sistemas como tal de coordenadas deben de estar pues, muy bien establecidos, y lo que nosotros hemos desarrollado desde la parte pues, de gobierno local es efectivamente entender esta solución, pero entenderla hacia las necesidades y requerimientos muy puntuales que tiene el sitio, ¿cierto? Entonces ellos piden efectivamente de que los datos estén estructurados con tales condiciones que efectivamente respondan hacia ciertos campos y que respondan hacia ciertas capas. Entonces nosotros pues hemos adecuado muy bien esta parte, lo hemos llevado a esta solución que hemos llamado SIM, y simplemente cuando ya se entrega a los municipios ya simplemente desde su estructuración o desde su organización, digamos que uno de los componentes de esta solución hace parte de unas herramientas de recolección en campo. Entonces el personal ya propio del municipio, del ente territorial, simplemente se encargaría de hacer esa recolección como tal del campo, se hace como tal esa transferencia de conocimiento, se monta como tal esos datos,
y se hace como tal los diferentes funcionamientos para que sea una base de datos óptima y que efectivamente el SIN la pueda pues recibir. Esta es como otra parte pues, de las soluciones pues, que tenemos. Está la otra que viene siendo la parte de vigilancia y control de licencias de construcción. En esta, pues nosotros vamos a tener unas normativas que van a estar muy direccionadas pues hacia la parte de los decretos. Entonces van a ser el decreto 1469 del 2010, la 1077 del 2015, y aquí también pues vamos a encontrar algo del Código Nacional de Policía. Entonces nos preguntaremos por qué esta parte del Código Nacional de Policía o por qué estos decretos, digamos que estos decretos lo que están solicitando dentro pues, de estos marcos pues, de lo que se debe respetar en los territorios es efectivamente ese funcionamiento, pero ese funcionamiento también va muy ligado hacia esas licencias urbanísticas. Hoy en día es muy fácil encontrarle en todo el territorio que no se respetan, por ejemplo, los usos del suelo, no se están respetando, por ejemplo, la cantidad de pisos que debe tener cierto territorio, ¿cierto? Entonces, lo que ayuda esta herramienta es a identificar efectivamente esos sitios que tienen esos proyectos como tal de construcción, pero fuera de eso nos permite también tener una identificación, si se está dando cumplimiento a esa normativa. Hay algunas herramientas también de campo que nos van a permitir tener y detallar y registrar esos valores que vamos a evidenciar en campo. Y algo pues muy importante es que como funcionarios pues, de una entidad pública, pues vamos a tener unas herramientas muy completas que nos van a permitir tener un análisis muy concreto y para esa toma de decisiones pues es muy importante. Entonces, estas herramientas nos ayudan a tener un monitoreo efectivamente de esas licencias de construcción y que efectivamente es un mecanismo de participación pues, ciudadana. Asimismo, pues le damos paso a la última solución que nosotros tenemos, que viene siendo el Observatorio de Análisis del Delito. Esta como tal responde hacia es una herramienta que nos va a permitir a nosotros entender cómo está funcionando nuestro territorio, pero enmarcado hacia la parte pues, del delito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entender el territorio, por ejemplo, si hay en unas partes en donde hay unos focos de ciertos delitos, por ejemplo, el robo que se está agudizando, digamos que hay muchos casos. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos tener una identificación plenamente, pues si hay denuncias, si hay datos como tal desde la entidad, nosotros lo que hacemos es espacializar y esa espacialización del dato es lo que nos va a llevar efectivamente a identificar cuáles son los patrones, cuál es el comportamiento que tiene la comunidad, cuál es el comportamiento o la relación que puede haber desde la parte geográfica y desde la parte muy hacia el comportamiento como tal de nuestra población y que son herramientas pues, que efectivamente nos van a permitir tomar decisiones, tener alertas tempranas efectivamente de cuáles son esos nichos o cuáles son esos focos en donde se están dando como tal ciertos delitos y entender muy bien pues estos patrones de comportamiento. Aquí esta parte digamos que se alinea con el Código Nacional de Policía, ellos enmarcan como tal ciertas categorías de delitos. Nosotros lo que tratamos de llevar es una solución que nos permita visualizar por medio de tableros de control ciertos reportes, ciertos registros que la propia ciudadanía pueda contemplar y pueda tener un acceso muy directo pues con la entidad encargada de la seguridad de nuestro territorio y que pueda hacer esa denuncia, que a la final pues es también pues un beneficio que nos pueda brindar pues la propia entidad, porque se van a tomar decisiones, porque se le va a poner cuidado efectivamente a un problema que está presentando nuestra zona como tal de vivencia pues aquí en el territorio. Entonces es como muy hacia la medida de entender esos comportamientos. Efectivamente se entregan como tal estos portales que estamos observando, que vienen siendo pues muy completos desde la parte de entender cuáles son los visores, cuáles son los tableros de control, cómo registro como tal esos problemas que estoy evidenciando como ciudadano y pues que me va a permitir tener una interacción muy directa pues con la entidad y con el territorio. Entonces, bueno, aquí como la parte de concluir, como tal en estas soluciones, encontramos como esta parte de las soluciones
pues ARGIS, efectivamente, pues ARGIS ofrece como tal estas herramientas especializadas, ¿cierto? Como lo podemos ver en las diferentes charlas con los otros compañeros. Entonces son herramientas especializadas para las necesidades específicas del sector público, ¿cierto? Facilitando cumplimiento de una responsabilidad en áreas como lo acabamos de ver, la seguridad, lo de la infraestructura, transparencia y la parte de movilidad, que son, digamos, unas necesidades que nos incumbe, digamos, de lleno, porque es como uno de los principales ejes que hacen que los diferentes territorios o las diferentes ciudades pues tengan un funcionamiento ameno. Digamos que estos ejes están funcionando, pues nosotros tenemos y lo hemos reflejado también pues en una calidad de vida pues muy adecuada. Estas soluciones pues como lo observamos están muy alineadas con los requerimientos normativos claves específicamente pues de la gestión de las entes territoriales. Aquí como vimos las diferentes soluciones están enmarcadas en normativas específicas y referenciales, pero que a su vez también van teniendo complementos con otros, ya pueden ser decretos o resoluciones muy puntuales que también van teniendo como esa conexión. La parte de la integración como tal de la información es lo que nosotros vemos como esa parte de resultados. ¿Qué podemos nosotros tener? Porque listo, entregamos nuestros datos, está aquí, pero ¿qué nos permite a nosotros tener efectivamente que estos datos se visualicen, que estos datos, qué nos brinda a nosotros como funcionarios, qué le brinda como tal a la ciudadanía? Pues efectivamente va a brindar es un análisis, va a brindar como tal unos datos muy actualizados, vamos a tener esos datos que nos van a permitir si estamos desde una academia, si estamos desde la parte pues investigativa o inclusive pues desde un sector privado, entender también ciertos comportamientos y esto pues a su vez pues podemos entenderlo como inversión, como más en la parte por ejemplo de turismo, más digamos perdón, como más facilidades, digamos, para optar, para conocer un territorio, para tener una tranquilidad, pero digamos que todo esto va siempre que estar pues amarrado hacia esa calidad que nosotros podamos brindar y si nosotros tenemos herramientas que nos van a ayudar efectivamente a entender nuestro territorio, a llevar como tal una solución para resolver una problemática que estamos identificando, pues la invitación es que analicemos, que observemos muy bien estas soluciones, miremos cómo se pueden adaptar a nuestro territorio y bueno, aquí nosotros estaremos para brindarles pues mayor asesoría, si de pronto necesitan algún detalle más profundo pues en alguna solución, pues aquí estaremos dispuestos. Entonces los dejamos nuevamente con José y bueno, fue un gusto darles esta charla. Listo, Luis Fernando, muchísimas gracias por la presentación. Espero que la hayan aprovechado bastante. Como les digo, es un tema muy largo, entonces la invitación es a que consulten los links que nos dejó Luis Fernando para que tengan más detalle. Invite a Irene para que me ayude entonces a hacer una segunda pregunta de sondeo que les va a aparecer en pantalla. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien, pues no, presentarme Bien, brevemente. Yo soy esa voz que estaba por ahí atrás. Estoy desde el máster aquí ayudándolos a todos con la sesión, con el webinar. Y listo, como dice José, vamos entonces con ese sondeo. Ahí en pantalla pues ya les va a aparecer. No sé si José puedas leer la pregunta y las respuestas. Bueno, entonces la pregunta de sondeo, la segunda, es ¿cuál de las siguientes soluciones ARGIS estaría interesado en implementar en su entidad? De acuerdo a la presentación que nos acaba de hacer Luis Fernando. Entonces, esperamos las votaciones para que ustedes seleccionen. Recuerden que en esta pueden seleccionar más de una. O sea, si realmente de pronto están interesadas en 2, 3, sí, pues pueden responder más de una. Y ahorita pues ya en 5 segundos vemos las respuestas y vemos cuál es esa solución que de pronto les ha llamado a ustedes más la atención. De hecho, pues ya podemos compartir acá los resultados. José, no sé si tú los estás viendo. Sí, ya los estoy viendo. Entonces tenemos que la solución para vigilancia y control de licencias de construcción tuvo un 60%, digamos que la solución más votada en este momento. Luego sigue Observatorio de Análisis del Delito y luego sigue el Sistema Internacional de Carreteras SINC y por último rendición de cuentas. Digamos que ese es el orden. Bueno. Entonces, bueno, como saben, todas las 4 soluciones son muy interesantes. Tenemos otras soluciones que también hacen parte de nuestro portafolio. Los invitamos, como les dije, a conocer esas otras soluciones.
cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con ellas, estamos nosotros dispuestos a solucionarla. Sigue ahora, invito a todos los panelistas entonces para hacer una Sí. ronda pequeña y rápida de solución a algunas preguntas que nos están haciendo los panelistas. Tengo por acá, ya se conectó, ya están todos conectados, sí. Ok, tengo por acá una pregunta, sería para Luis Fernando en este caso. De las soluciones que se acaban de presentar, ¿cuáles de estas tienen carácter de cumplimiento normativo, carácter con la ley? No, Luis Fernando. Hola, listo. Gracias, José. Listo. Bueno, de carácter como tal obligatorio que tienen las diferentes soluciones, digamos que todas tienen como tal un esquema y una parte que hace referencia al cumplimiento de una normativa. Digamos que, como lo estamos explicando desde la parte del SIN, sí es muy específico esa parte de que se debe de dar un cumplimiento y que se debe dar ese reporte por todos los municipios de las entidades. Digamos que efectivamente, luego cuando entendamos esta parte de las licencias, de la solución de licencias de construcción, también encontramos una normativa que se sujeta muy bien hacia qué está requiriendo como tal ciertos decretos, o por ejemplo la parte del observatorio del delito se amarra como tal hacia una herramienta que viene siendo el código de policía, y lo que entendemos también como la rendición de cuenta, que efectivamente ese también es de un carácter obligativo, que tiene como tal una ley que menciona que efectivamente las diferentes entidades públicas pues, deben de hacer ese reporte como tal de su rendición de cuenta. Entonces, la pregunta es si todas tienen como tal esa relación con la parte normativa. Ok, Luis Fernando, muchísimas gracias. Vamos para la segunda pregunta, sería para Mauricio en este caso, para que nos ayude con la respuesta. Y sería, nuestro municipio tiene información asociada al esquema EOT. La tecnología ESRI, ¿cómo nos puede ayudar o cómo podríamos implementar la tecnología ESRI en la gestión de esta información? Dale, Mauro. Pues la ventaja es que nosotros tenemos varias aplicaciones o varios elementos dentro de nuestra tecnología que le permiten a ustedes como entidad compartir información hacia la comunidad o inclusive internamente. Hay hay productos como visores web en el cual los usuarios consultan directamente la información que hace referencia al esquema de ordenamiento territorial o plan de ordenamiento territorial. Pero también hay otros elementos de nuestra tecnología que les permite capturar información en tiempo real basados en condiciones o necesidades de captura de información de la entidad como tal. Censos, por ejemplo, generar un censo comercial o como en el caso que presentamos de Sesquile, crear encuestas ciudadanas de percepción. Pero todo eso enmarcado en las necesidades que tenga la administración. Ok, muchas gracias, Mauro. Tengo por aquí una pregunta para Juan Camilo. Hola, Juan Camilo. Me gustaría preguntarte más cómo se puede tener una plataforma de seguimiento de información de campo en tiempo real. Vale, gracias, José. Y bueno, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta puede ser muy larga, pero voy a intentar sintetizarla. En general, cuando yo me apalanco en el concepto de WebGIS, puedo desplegar diferentes tipos de aplicaciones, como les expliqué durante mi presentación. Entre esas, aplicaciones que a partir de configuración voy a tener directamente en campo para capturar información. Entonces, si yo quiero hacer un control de información en campo, tengo una aplicación que consume una información que llevo a campo y otra aplicación que basado en esa misma información que me llevé a campo va a comenzar a mostrarme diferentes estadísticas descriptivas de lo que voy capturando. Básicamente, si hablamos en términos de productos de ArcGIS, yo puedo usar un Survey 123, Luis Fernando mostraba unos ejemplos y también Mauricio, y con eso podría capturar otra aplicación que se llama Field Maps. Y en el caso de controlar la información, el concepto específicamente se llaman tableros de control. Estos tableros de control se construyen con el software de ArcGIS usando algo que se llama ArcGIS Dashboards, básicamente.
Y con eso yo puedo controlar la información en campo. Tiene una gran ventaja y es que hay una sincronía entre la información que se capture y la información que visualizo, porque consumen una misma fuente de información que está alojada directamente en el portal. Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado clara la respuesta. Y una última pregunta para continuar ya con el cierre del evento, del webinar. Esta es para Mauro. Mauro, quisiera preguntar, o Mauricio, quisiera preguntar si la página que presentó, menos que la página de Sesquileto, la información de Sesquileto, es pública. ¿Se puede consultar en internet? Sí, sí, es pública. Inclusive, pues, en el chat coloqué ya la URL del History Maps. Eso es un producto que tiene nuestra plataforma, el cual sirve para hacer presentaciones. Y como lo han visto, pues, se pueden hacer con diferentes productos o apps de nuestro pool de productos y permite interactuar con mapas y todo al mismo tiempo. Ese producto está disponible en el chat, está la URL. Ok, listo. Bueno, esas fueron entonces las preguntas que teníamos. Despido entonces a Luis Fernando y a Mauricio. Muchísimas gracias por las presentaciones. Ya saben que ellos están listos para Juan Camilo. Espero un momentico porque tenemos ahí el tema del valor agregado. Y bueno, gracias Luis Fernando. Juan Camilo, entonces cuéntanos cómo es el tema que nos ibas a proponer o que les ibas a proponer a la audiencia. Vale, gracias José, perfecto. Voy a, si me permiten los compañeros del máster, a presentar un momento mi pantalla nuevamente, por favor. Entonces, un segundo. Ya la voy a presentar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Dale. Gracias. Listo. Bueno, nosotros como empresa, dentro del marco de la divulgación que tenemos en nuestros objetivos corporativos, hemos creado un curso que se llama Introducción a los SIG y la ciencia detrás de la información. Este curso en general persigue un objetivo mediante el cual queremos explicar con los mejores términos, no necesariamente altamente técnicos, lo que significa ser un SIG, cuáles son sus fases, cómo puedo manipular información espacial, qué información necesito para la toma de decisiones y otros conceptos que son importantes cuando me estoy involucrando en los objetivos de implementar un SIG a nivel de organización o entender para qué me sirve un SIG dentro de mi entidad. Hoy hemos visto varios ejemplos, pero el curso está diseñado pues como para ahondar más en esto. Y lo hemos dirigido en general a un público abierto, no necesariamente especializado en SIG, pues está acorde con su objetivo y básicamente orientado al sector público o privado que quiera participar en ese curso. Nosotros estructuramos un curso de 25 horas que tiene un componente teórico práctico. Damos un acceso libre por demanda, es un curso virtual, o sea, no tiene costo, y lo que haremos, y lo estamos ya promocionando en otros escenarios, es a partir de quienes se quieran inscribir al correo info@dreamgist.com, quizás no se ve muy bien ahí, está aquí en la parte inferior, info@dreamgist.com. Nos pueden manifestar su interés en inscribirse al curso y una vez completemos el cupo les daremos acceso a la información y a las clases magistrales que haremos y prácticas. Esto lo podemos ver aquí por encima, pero básicamente vamos a hablar de cómo son los datos, cómo se captura la información, cómo hacer el control de calidad, entender esos conceptos que yo esbocé muy, digamos, someramente, de la información vectorial, la información raster, cómo proceso la información con un lenguaje, digamos, acotado pues a todo tipo de público. Después entender cuáles son las tendencias del SIG en cuanto al uso, qué software se pueden usar, cuáles son los mejores según las circunstancias que yo quiera atender.
etcétera. Cómo trabajo también, y eso viene en concordancia con la pregunta, entre las aplicaciones de oficina y las aplicaciones de campo y cómo las comunico entre sí, cómo puedo hacer visualizaciones de información y por último, pues mostrarles una variedad de casos de éxito que existen para Colombia que les guiarán y les darán ideas para hacer procesos de implementación internos. Listo, ese es el anuncio que quería hacerles. Entonces, a través del correo info@dreamgist.com, quienes quieran participar nos pueden escribir. Nosotros a vuelta de correo también les informaríamos cuándo arrancaría el curso. Esperamos que según el volumen, más o menos esperamos unos 30 participantes. Cuando esté en este número, arrancaríamos el curso, yo creería que sobre el mes de finales de octubre o principios de noviembre. Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias. Pues de antemano no desaprovechen esa oportunidad, es una oportunidad muy interesante. Aprovechar ahora que los sistemas de información están como en boga y en boca de todos, entonces es una muy bonita oportunidad para aprovechar. Bueno, ya para cerrar, para decirles que pues pedirles disculpas por estos 15 minuticos, 12 minutos que nos tomamos del tiempo de ustedes, y para hacerles una invitación. Recuerden que por si no lo sabían, este 27 y 28 de septiembre es la Conferencia Nacional de Usuarios, ESRE. Este evento, que va a ser presencial, se va a hacer en el Centro de Convenciones Agora de Bogotá. Durante estos 2 días vamos a tener ponencias, presentaciones, van a estar en contacto con nuestra tecnología, con los diferentes usuarios que tienen sus presentaciones. Si no se han registrado, aquí está el código QR para que hagan la presentación, el registro. Y bueno, los esperamos. Si conocen a alguien que esté interesado en asistir al evento y que ustedes crean que le puede sacar el provecho, le pueden compartir este código QR para que también se inscriba. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias por la presencia. Los vamos a dejar con una encuesta de satisfacción para que por favor la contesten. Y esperamos verlos pronto y encontrarnos por acá en otro webinar, y si no, en la conferencia de usuarios. Que estén muy bien y muchísimas gracias por la asistencia. Chao.